hay un par de cositas que debemos recordar. Les he hecho aquí una pequeña presentación. Dependencia, independencia lineal y base de vectores. El concepto de dependencia e independencia es muy sencillo. Tengo un conjunto, como veis ahí, de n vectores, v sub 1, v sub 2, v sub n. Diremos que son linealmente dependientes. Fijaros que en los dos casos hay que hacer lo mismo. Multiplicar por números para que me dé el vector 0. Si este producto, lo que hemos llamado esta combinación lineal igual a 0, se produce con algún número que sea distinto de 0, los vectores son linealmente dependientes. Mientras que únicamente cuando se verifique que con todos los números igual a 0 da esto el vector 0, entonces diremos que el conjunto de vectores son linealmente independientes. Este es un concepto teórico, pero en la práctica es mucho mejor montar una matriz con los vectores y calcular su rango. Si tengo n vectores, si el rango vale n, los vectores son linealmente independientes. Es decir, si yo tengo un conjunto de vectores, monto una matriz, los pongo uno debajo de otro y monto una matriz. El rango de esa matriz me dice el número de esos vectores que son linealmente independientes. Eso que digo ahí, rango igual número de vectores linealmente independientes. Además, es muy importante conocer que en un espacio de dimensión n, más de n vectores siempre son dependientes. Diremos que un conjunto de vectores son generadores de un espacio vectorial si todo vector se puede obtener como combinación lineal de ellos. Y vimos que para que un conjunto de vectores sean generadores, tengo que tener al menos n o más de n, ya que menos nunca son generadores. Nunca menos de n vectores son generadores. Y por último, antes de ver un pequeño detalle que ahora después le añadiré a esta presentación, es el concepto de base. Un conjunto de vectores forman base cuando sean independientes y generadores. Bien, a partir de aquí ya podemos irnos a ver la relación de ejercicios. Fíjense que a mí me preguntan ver si son linealmente dependientes o independientes estos cuatro vectores. Veis que hay cuatro vectores, 1, 2, 3 y 4. Fijaros que los vectores pertenecen a un espacio vectorial de dimensión 6. Tienen 6 componentes. Por lo tanto, pueden ser tanto dependientes como independientes. Ya que para que yo pueda asegurar que no son independientes, tendremos que tener a lo mejor 10, 15 vectores en R6. Pero como hay un número de vectores menor que la dimensión del espacio, a esto le puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo podemos resolverlo? Lo podemos resolver de dos formas. O bien atendiendo a la definición, que ya que tenemos un ordenador lo vamos a hacer, o bien por el concepto de rango, que es por el que yo me iría directamente. Bien, vamos al primero. El primero, ¿qué me dice? Pues que formo esta combinación lineal igual al vector 0 y veo si eso puede ocurrir. En definitiva, si eso tiene solución única, en cuyo caso sería la trivial, o bien tiene más de una solución, que serían las infinitas. Veis que lo que hago es montar un solve con la función solve. Es decir, he cogido un número por el primer vector, más otro número por el segundo, más otro número por el tercero, más otro número por el cuarto. Y digo que esto es igual al vector 0. Vector 0 con 6 componentes, ya que estamos en R6. Entonces, ¿qué ocurrirá con este sistema? Este sistema siempre es compatible, siempre tiene solución, porque es homogéneo. Pero si tiene una única solución, será la trivial. ¿Y la trivial qué significará? Pues que solamente se verifique cuando los coeficientes A1 sea igual a 0, serían independientes. Mientras que si tiene además de la trivial infinitas más, y si este sistema tiene infinitas soluciones, tendremos un ejemplo de dependencia. Resolvemos este sistema y fijaros lo que me dice. Me dice que el sistema tiene infinitas soluciones. Sale todo en función de A1. Aquí me sale un mensaje. Recordar este mensaje. Si él ha considerado la 2, la 3 y la 4 como incógnitas principales y la A1 como secundaria, en definitiva me está diciendo que lo señale, que les ponga a lo que he hecho aquí, que A2, A3, A4 sean las incógnitas principales, por lo tanto A1 la secundaria. Fijaros que si lo hago así, me da exactamente el mismo resultado, pero ya no me da el mensaje tan molesto que tampoco tiene gran importancia. En definitiva, el sistema tiene infinitas soluciones y por lo tanto los vectores son linealmente dependientes. Linealmente dependientes. ¿Cuál es el mejor método? El de rango. Yo creo que estarán ustedes de acuerdo. ¿Sí? Cojo y monto una matriz con los vectores que me dan.
los puedo colocar por fila o por columna. El rango de una matriz coincide con el de su traspuesta, por lo tanto, como yo me dé la gana. Entonces, defino mi matriz A. Como voy a calcular el rango, pues debo de cargar el paquete mateco, cargo el paquete mateco, y una vez que he cargado el paquete mateco, calculo el rango de A. Y el rango de A me dice 3. ¿Qué significa 3? Pues que de los 4 vectores hay 3 que son linealmente independientes. Luego todos, en total, serán linealmente dependientes. Si en algún momento alguien me pregunta, bueno, ¿y cuáles son los linealmente independientes? Pues, por ejemplo, puedo coger, pues mira, a ver, simplemente ir probando, miro a ver los 3 primeros. Por ejemplo, creo que aquí yo he cogido los 3 primeros. Entonces, he montado una matriz con los 3 primeros, ¿veis? Aquí la matriz entera, he cogido los 3 primeros. He montado una matriz que le he llamado B. Una vez que tengo la matriz B, como ya he cargado mateco, no necesito cargarlo de nuevo, calculo el rango de B y tengo 3. Luego los 3 son linealmente independientes. Probablemente haya otros. A lo mejor cojo la segunda, tercera y cuarta fila, pase igual, etc. Bien, por lo tanto, este primer ejercicio de la relación de problemas, lo que trata de la dependencia e independencia. Yo aquí he utilizado 2 métodos para calcular la dependencia y la independencia. Yo les aconsejaría que solamente utilizaran el segundo, el del rango es el mejor. Bien, el ejercicio 2 es muy sencillo, no voy a entretenerme mucho en él. ¿Cuándo un vector depende de un conjunto de vectores? Cuando se puede poner como combinación lineal de ellos. Es decir, cuando este sea igual a un número por este, más otro número por este, más otro número por este. Cuando ese sistema que yo monto ahí tenga solución, diremos que depende. Y si no tiene solución, no depende. En el primer caso veréis que sí depende del conjunto de vectores, si el sistema tiene solución, apartado A, ¿veis? Aquí les explico y aquí hago un solve y en este solve me da solución. Mientras que en el otro caso, en el caso B, cuando hago exactamente lo mismo, el sistema me sale incompatible, sin solución. Por lo tanto, este vector no depende de este conjunto de vectores. Bien, me interesa mucho el ejercicio tercero. Vamos a ver. Ya dejamos la dependencia y la independencia y damos un paso más. Vamos a vectores que formen base. Les recuerdo que un conjunto de vectores para que formen base les tiene que pasar 2 cosas. Que sean independientes y generadores. Independientes y generadores. Pues bien, vamos a ver este ejemplo y al final de este ejemplo daremos una afirmación muy interesante. Y es que en un espacio vectorial de dimensión 7, para que un conjunto de 7 vectores formen base, no tienes por qué comprobar que son generadores. Comprueba únicamente que son independientes. Porque si son independientes también van a ser generadores y por lo tanto formarán base. Fijaros que este no es el ejemplo que me ocupa aquí. Aquí estoy con 2 vectores en R3 y me dicen si forman una base de R2. Si forman una base de R2. Bien, yo aquí me gustaría que pasáramos un momento a la pizarrita esta que yo a veces utilizo y pintarles un pequeño esquema. Miren, voy a pintar en perspectiva R3. Ahí tienen ustedes R3. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Qué le pasa a todos los puntos que están en este plano? Lo que llamaríamos en el suelo. Lo que podemos llamar el plano XY0. Es decir, pues estos puntos están a altura 0. Es decir, cualquier punto aquí tiene de componentes su abscisa, su ordenada, pero la tercera vale 0. Es decir, si a mí me preguntan, ¿está el punto X, Y, Z igual a 2, 3, 4 en el plano que estamos indicando? No. ¿Por qué? Porque este estaría a una altura 4. ¿Está el punto 3, menos 1, 0 en este plano? Sí. ¿Por qué? Porque está a altura 0. Es decir, todos los puntos cuya tercera componente sea 0 son puntos que están aquí, de la forma X, Y, 0. Puntos que están en este. Y además les recuerdo que este es R2 y R2 es un subespacio vectorial de R3.
R2 es una parte que a su vez también tiene estructura de espacio vectorial. Es un subespacio vectorial de R3. Vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a seguir con nuestro ejercicio. Fíjense que en el ejercicio me dicen si estos dos vectores que observamos son de los que acabamos de ver, es decir, los que están en el plano a altura 0, si forman una base, pero no de R3, sino de R2. Porque evidentemente una base de R3 nunca la van a formar. Porque para que un conjunto de vectores sean linealmente independientes en R3, y por lo tanto además formen bases y generadores, tengo que tener exactamente 3. Y no tengo 3, tengo 2. Por lo tanto, lo que vamos a ver es si generan cualquier vector de la forma AB0 y si además son linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo lo generarán? Cuando este sistema tenga solución. Y fijaros que en el sistema pongo A, B, 0. A sub 1, A sub 2 serían los valores y veo si este sistema tiene solución y lo tiene. Luego, en los vectores 3, 2, 0 y 0 menos 1, 0 son generadores de una parte de R3 que es R2 y los que está a altura 0. Además, son linealmente independientes porque el rango de la matriz formada por los dos, que vamos a calcularlo aquí mismo, este rango vale 2. Por lo tanto, son linealmente independientes generadores ¿de qué? De la parte de R2 formado por los vectores de la forma AB0, luego forman base. Pues bien, a partir de esto, un conjunto de vectores cuyo número coincida con la dimensión del espacio y que sean linealmente independientes, ya forman base, es decir, no es necesario comprobar que son generadores, porque si lo compruebo va a salir que sí son generadores. Entonces, fíjense el ejercicio 4. En el ejercicio me dicen, ¿forma una base estos vectores? Pues mire usted, estos no, porque nunca van a ser generadores. Pueden ser linealmente independientes, pero nunca serán generadores, porque para que sean generadores necesito al menos 4. Fíjense que estos vectores sí pueden ser generadores, pero no son linealmente independientes. Porque para que sean linealmente independientes tengo que tener 4 o menos de 4. Y este 4, este tercer ejemplo, pues eso sí pueden ser generadores, sí pueden formar base, ya que pueden ser generadores, ya que su número no excede 4, y pueden ser linealmente independientes, ya que su número es 4, es menor o igual que 4. Entonces, para que lo sean, simplemente calcularle el rango de la matriz, me voy al apartado C, y calculo el rango de esta matriz, el rango de A, y me sale 4. Ven que lo que he hecho ha sido coger los vectores, esta primera fila está formada por el primer vector, la segunda fila por el segundo, etcétera. Lo he puesto como he querido, por fila o por columna, me da lo mismo. Por tanto, son generadores, y como en Rn, en el vectores linealmente independientes ya son generadores, tenemos que forman una base de R4. Bien, pues con estos ejercicios creo que es suficiente sobre base y generadores linealmente independientes y todos los casos que puedan aparecer. Vamos al ejercicio quinto. En el ejercicio quinto lo que tratamos es del tema de cambios de base y empezamos viendo cómo se calculan las componentes de un vector respecto de una base. Les recuerdo, las componentes de un vector respecto de una base son los números, por los que hay que multiplicar la base para que me dé el vector. ¿Por qué números? Aquí ven A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Tengo que multiplicar la base, que es esta, para que me dé el vector que me dan, 1, 2, 3, 4. Cuando yo determine esos números, pues habré determinado las componentes del vector. Aquí las tienen. Las componentes de este vector respecto de esta base son 129 partido por 1568 con signo menos, etc. Estas 4 componentes. Fíjense que es muy parecido al ejercicio quinto. El ejercicio quinto lo planteo al revés. Y digo lo siguiente. Sean estas las componentes de un vector respecto de una base. Determinar las componentes vector respecto de la otra. Es decir, vean ustedes que lo que estamos aquí haciendo, no planteando el problema al revés, disculpen, me había equivocado, sino que lo que estamos haciendo es lo que llamamos un cambio de base en un espacio vectorial. Un cambio de base en un espacio vectorial. ¿En qué consiste un cambio de base en un espacio vectorial? Vamos a recordarlo un momento con las notas estas que he puesto yo aquí.
Un cambio de base en un espacio vectorial lo que significa es que, bueno, ya sabemos lo que es la componente, es que yo tenga en un espacio vectorial un vector en ese espacio y tengo dos bases. Conozco las componentes de ese vector referida a una base y quiero calcular las componentes de ese mismo vector referido a la otra. ¿Cómo se hace? La resolución de ejercicio, recuerden las tres formas. Y recuerden que esta era la matriz de paso. Es decir, la inversa de B por B estrella era la matriz de paso. Les recuerdo que de la forma segunda se obtiene de la primera simplemente corriendo la base por columna. Lo vamos a repasar ahora con un ejemplo. Vamos a nuestro ejercicio y lo tenemos aquí. Aquí lo primero que hago es explicarlo y decirle, bueno, si hubiésemos resuelto este ejercicio a mano, pues simplemente lo haríamos de esta manera. Es decir, las componentes desconocidas del vector, que le llamo A, B, C y D, por su base, tienen que ser igual a las componentes conocidas de ese mismo vector referidas a la suya. Y eso me va a dar lugar a la resolución de un sistema, como siempre. Vean que la función solve es importantísima. Y ya lo tenemos. Ahora, si lo hubiéramos hecho con ordenador, hubiéramos utilizado siempre el método matricial. Y fíjense que aquí lo que les doy es la forma, porque recuerden que el método matricial significaba, vámonos de nuevo al PowerPoint, significaba que esta matriz B era la matriz formada por la primera base por columnas y la B estrella por la segunda base por columnas. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se pone en matemática una base por columnas? ¿Eso cómo se hace? Poner una base con columnas. Miren de qué manera. Fíjense, yo he puesto aquí el primer vector de la base, 1, 0, 3, 4. 1, 0, 3, 4, aquí lo tienen, el primero que me da. 3, 4, 0, el segundo. ¿Y qué hago? Calcular la traspuesta. Fíjense usted que cuando yo calculo la traspuesta, vamos a calcularlo, si ahora yo le pregunto a matemática qué es B sub 1, vamos a ponerlo aquí debajo, qué es B sub 1, fíjense ustedes lo que me sale, vamos a ponerlo en forma de matriz. Fíjense lo que me sale. Ven que me sale el que he puesto antes por columna. 1, 0, 3, 4. Vean que es la primera columna. 3, 4, 0, 2 en la segunda columna, etc. Por lo tanto, así lo que he conseguido realmente es poner las matrices, lo que son los elementos de la base, por columna. Y a partir de esto, ¿qué hago? Pues simplemente resolvemos esto. Que era la expresión que hemos dicho antes. Y fíjense que matemática lo hace muy sencillo. Resuélveme B sub 2 por el vector desconocido igual a B sub 1 por el vector conocido, las componentes conocidas. Y obtenemos, pues, las componentes, lógicamente nos da el mismo resultado de antes. Bien, por último, indicarles una cosa. ¿Cuál sería la matriz del cambio de base? Vamos de nuevo a la teoría. Les recuerdo que la matriz del cambio de base era o matriz que también se suele llamar de paso, era B-1 por B estrella. Pues bien, pues vamos a hacerlo eso aquí. Invertir la primera matriz, hemos dicho, nos vamos aquí, invertir la primera matriz y multiplicarla por la segunda. Aquí lo tienen. Invertir la primera y multiplicarla por la segunda, que llamamos matriz de paso, matriz del cambio de base, que nuestro ejercicio es simplemente decirle que calcule la inversa de una y la multiplique por la otra y ya está. La podemos ver, si quieren, en forma de matriz, que creo que queda mucho más bonito, y tendríamos la matriz de paso de esa manera, como la inversa de la primera multiplicada por la segunda. Este ejercicio no lo vamos a hacer, es exactamente igual, pero al contrario, es decir, aquí doy las componentes del vector, las que acabamos de obtener, las componentes estas que acabamos de obtener, y referida a la base, y pregunto calcular el vector, y lo que me tiene que dar es 1, 4, 8, 7. Es exactamente igual. Ya como les dejaré este ejercicio resuelto, pues lo pueden ver ustedes perfectamente. Por último, un ejercicio que es importante, y es, dado un vector, el 1, 2, 3, 4, referido a una base, determinar sus componentes respecto de la base canónica. Fíjense que en el noveno es, dado este vector referido a la base canónica, obtener las componentes referidas a la otra base. Fíjense que al final es exactamente lo mismo. Poníamos una matriz por un vector igual a la otra matriz por las componentes del otro vector. Y de ahí sale todo.
Procedemos, por lo tanto, de manera análoga y obtenemos la solución. También podríamos haberlo hecho por matriz B sub 1 y B sub 2, que en este caso es la matriz identidad porque es la base canónica, y al final, como es lógico, obtenemos exactamente lo mismo. Y por último, obtener un vector referido a la base canónica, obtener las componentes respecto a otra base. Este ejercicio es muy importante porque veréis que lo vamos a utilizar. Entonces se hace exactamente igual. Lo que quiero llegar es también de forma de matriz y quiero llegar a la solución, que lógicamente es la misma, la 1, 2, 3, 4. Bien, con esto terminamos la primera relación de ejercicios. En primer lugar, nos haría falta repasar un momento la teoría sobre aplicaciones lineales. Les recuerdo que una aplicación lineal es una aplicación entre dos espacios vectoriales que verifique estas dos propiedades. Que el transformado de la suma es suma de transformado, el transformado de un número por un vector es el número por el transformado del vector. Fíjense que en el primer ejercicio a mí me están preguntando que yo vea si esta aplicación es lineal. Bien, se ve muy bien que es lineal. Vean que en el siguiente ejercicio se ve muy bien que esta no es lineal. Vean que aparece producto de x1 por x1. El comprobar que es lineal es un poco largo, no tiene ninguna dificultad, pero es un poco largo. Miren, yo lo hacemos de esta manera. En primer lugar, defino mi aplicación lineal. Es como definir una función vectorial, desde el punto de vista de la teoría de funciones. A partir de ahí, lo que quiero comprobar, en primer lugar, es esta propiedad. Recuerdan que eran dos. Transformado de la suma, suma de los transformados. Pero si es que estas dos cosas son iguales, también es decir que restando la primera de la segunda me da 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? De tal manera que yo voy a coger y voy a considerar esta diferencia. Fíjense. Esta diferencia es el transformado de la suma, es lo que diríamos transformado de A más B, de dos vectores, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y esta es la restarle la suma del transformado del primero más el transformado del segundo. ¿Esto qué me tiene que dar? Pues usted me tiene que dar 0 para que verifique. ¿Pero qué 0 me tiene que dar? Me tiene que dar el vector 0. Vean ustedes que yo estoy restando aquí dos vectores, ya que la aplicación, el resultado es un vector. Por tanto, hemos verificado que es cierto. Ahora el siguiente sería comprobar que el transformado de un número por un vector es el número por el transformado de vector, o bien esto, que esta diferencia es 0, y lo hago exactamente igual. Yo digo, mire usted, el transformado de un número por el vector, les recuerdo que multiplica el número por todas las componentes vector, menos el número por el transformado vector. Lo resto y me da también el vector 0. Luego la aplicación es lineal. Y ustedes que esta que hemos visto claramente que no es lineal, hago exactamente igual y veréis que no da 0 esa diferencia. Primero defino mi función, que es esa, y una vez definida la función, cojo la primera propiedad, que es esta. Y vean que en esta primera propiedad no me da el vector 0. Luego la aplicación no es lineal, ya no tengo por qué aplicar la segunda. La segunda tampoco me va a dar, pero no tengo por qué seguir. Ya sé que la aplicación no es lineal. El ejercicio 3 es muy fácil, hasta creo que lo hemos hecho en clase. Les recuerdo que las aplicaciones lineales se caracterizan porque cualquier aplicación lineal se puede representar mediante una matriz. Y al contrario, cualquier matriz puede ser la de una aplicación lineal. Entonces aquí lo que me dicen, mire usted, dada esta aplicación lineal, calcúleme usted la matriz. Fíjense que es una aplicación de R3 en R2. La matriz tendrá dos filas y tres columnas. Fíjense que la primera es 1, 1, después será 0, y el tercero será 1, 0, menos 1. ¿Qué es lo que hago aquí? Veo que es esa la función y simplemente lo que hago es comprobarlo. Multiplico estas dos cosas y obtenemos x1 más x2, x1 menos x3, efectivamente. En definitiva, matemática no dispone de ninguna función que me dé directamente la matriz de una aplicación lineal. La tengo yo que hacer, pues como la hacemos siempre con lápiz y papel, exactamente igual. Dice que el ejercicio 4 no correspondería realmente a lo que estamos viendo, correspondería a la relación anterior. Es un cambio de base en un espacio vectorial. Porque me dicen, calcule usted en R3 la matriz del cambio de base de la canónica a esa base.
Bien, es simplemente decirles que la matriz del cambio de base es la base que aparece por columna. Esa es la matriz del cambio de base, la matriz que llamamos P. Entonces, la matriz del cambio de base de la canónica a otra base es simplemente esta otra por columnas. Esta otra por columnas. Entonces, aquí se lo explico y lo hacemos pues simplemente poniendo lo mismo. Traspuesto y tal, sería lo que llamamos mi matriz. Bien, entonces, aquí lo que sí le indico, hombre, porque a veces puede ser más fácil, que en lugar de escribir toda esta matriz, pues como siempre se escribe, recuerda, insertar una matriz, una tabla matriz y tal, pues se puede hacer de esta manera. Vean que aquí lo que aparece es un vector de vectores. Realmente una matriz es un vector de vectores. Vean que aparece un vector donde la primera fila es el primer vector, la segunda fila es el segundo y la tercera fila el tercero. Entonces sería otra manera de escribirlo. Vamos al ejercicio quinto. Bien, en el ejercicio quinto ya nos metemos en la última parte de lo que queríamos explicar ahora, y es cambio de base en una aplicación lineal. Les recuerdo lo que habíamos visto, que yo tengo un espacio vectorial, otro y una aplicación lineal establecida entre ellos. En cada espacio vectorial considero las bases y considero un cambio de base en cada una de ellas dado por la matriz P, matriz del cambio de base, matriz Q, matriz del cambio de base en el segundo espacio vectorial. Si llamamos A la matriz de la aplicación lineal en el endomorfismo, a la matriz de la aplicación lineal dada, la matriz A, me pregunto, ¿cuál es la matriz de la aplicación lineal en la nueva base? Pues se demuestra que es Q-1 por A y por P. Q-1 es la inversa de esta matriz de paso, de la segunda, y P es la matriz del cambio de base. Bien, como normalmente nosotros siempre vamos de la canónica a otra base, es motivo del ejercicio anterior. Es decir, P sería esta segunda base por columnas, Q sería esta segunda base por columnas, que es lo que nos vamos a encontrar ahora en los ejercicios que nos vamos a ver, tanto a ordenador como a mano. Fíjense ustedes que todos estos ejercicios conviene bien verlos aquí con ordenador, porque hacerlos a mano es muy fácil, es simplemente las mismas cosas y operar sumando matrices, multiplicando matrices, cosas que saben ustedes hacer perfectamente. Bien, yo tengo aquí una aplicación lineal, que es esta. Su matriz la podemos obtener rápidamente, vean que es de R3 en R2, luego su matriz tiene 2 y 3, es la misma matriz de antes, me parece, 1, 2, 1 menos 3, 1, 2, 1 menos 3, efectivamente ya tenemos antes nuestra matriz, y ahora me dice, mire usted, cambio de base en R3, pase de la canónica a esta. ¿Cuál sería la matriz de cambio de base, la que hemos llamado P? Pues esta por columnas. Cambio de R2 a esta. ¿Cuál es la matriz de cambio de base que hemos llamado Q? Pues esto por columnas. ¿Cuál sería la matriz de la aplicación lineal? Pues la inversa de Q por A y por P. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí lo explico y lo hacemos. No tiene, la verdad, el ejercicio ningún problema ni nada. Defino aquí, le tengo que decir a matemáticas cuáles son las tres matrices y ahora simplemente inversa de Q por A y por P. Y tendríamos ya la nueva matriz, que la puedo ver si quiero en forma de matriz. Otro ejercicio es lo mismo. Aquí tengo una aplicación de R2 en R3, es lo mismo, exactamente igual. Ya se los dejo hecho. Y fíjense que los endomorfismos, les recuerdo que los endomorfismos eran aplicaciones lineales de espacios vectoriales en sí mismos. Lo bueno que tiene cuando hago un cambio de base es que no tengo dos matrices, tengo una única. Entonces, la matriz del cambio de base es P-1 por A por P. Entonces, simplemente vamos a hacer este. Aquí tendríamos la matriz de la aplicación lineal. Vean que es 2, menos 1, 0. La segunda es menos 1, 3, 1. Y la tercera es 0, 1, 1. ¿Vale? Entonces, la matriz del cambio de base, de la canónica a esta base, es la base por columna. 2, 0, 2. La primera columna. 1, 0, 0. La segunda. Y 0, 1, 2. La tercera. Entonces sería P-1 por A por P. Pues la inversa de P. Defino, le digo en matemática cuáles son mis matrices A y P y las defino como inversa de P por A y por P. Y tendríamos mi matriz en la nueva base. Bien, el siguiente ejercicio es exactamente igual. El siguiente es exactamente igual. También de R3 en R3. También se lo voy a dejar resuelto. Y bueno, y por mi parte ya no hay más. Venga, buenas noches y un cordial saludo.